Buenas noches. Vamos a hablar esta noche una historia, acerca de una historia que encontramos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4 y a partir de los versículos 1 hasta el 7. Ahí está esa historia, ese relato bíblico, muy sencillo, muy corto y muy bello. Es la historia de una mujer viuda. Dice la Biblia que su esposo había muerto, que era un hombre piadoso, es lo que sabemos por boca de ella, que era un hombre piadoso, y que tenía hijos. Al morir este señor, esta persona, él dejó una enorme deuda, o una deuda, me imagino, grande. Y en aquellos tiempos la persona que no debía, que debía, podía fácilmente perder la libertad. El acreedor podía venir para pagarse la deuda y entonces, como en este caso, unos 2 hijos iban a la esclavitud, porque ella no tenía con qué pagar. Nadie en el seno de esa familia tenía con qué pagar esa deuda, que seguramente era una suma elevada. En ese momento de angustia, de extrema pobreza, y no parece que no había solución posible, no había a dónde ir o a quién acudir en este momento. Entonces dice que ella acudió al profeta Eliseo. El profeta Eliseo era un hombre de Dios, altamente usado por Dios y revestido de la gloria de Dios. Él fue asesor de varios reyes de aquel tiempo: rey de Israel, rey de Judá, rey de Siria. Y fue un hombre que ejecutó, que realizó muchos milagros. Así que Eliseo era un hombre altamente apreciado, valorado, reconocido dentro de la sociedad de aquellos tiempos. Entonces la mujer acude al profeta Eliseo. El profeta la escucha, va a su casa, me imagino, para atender el caso de esta mujer. Le cuenta la historia, la triste historia, la desgarradora historia. Y entonces el profeta Eliseo le dice: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes? A ver, ¿qué hay en su casa de valor que podamos vender, que podamos negociar? ¿Qué hay? ¿Qué se puede hacer? Y ella dice: nada, Señor, solamente una vasija con un poco de aceite, era todo lo que tenía, no había más. Entonces el profeta le da una solución muy simple.
pareciera que eso no iba a funcionar y que no podía funcionar porque era una solución, al parecer, muy simple. Pero el profeta le dice: ve, reúne a tus hijos, enciérrate en tu casa, pide ollas prestadas, almacénalas allí adentro, y a medida que en la medida como el aceite vaya subiendo en cantidad, en volumen en la tinaja, vaya llenando vasijas desocupadas y llene vasijas y una y otra y otra. Y luego le dice: y cuando tenga mucho aceite, entonces venda ese aceite, paga la deuda a tus acreedores y vive de lo que le queda. Entonces ella fue en obediencia a la voz del profeta e hizo como el siervo de Dios le había indicado. Hay algunas cosas que nosotros podemos derivar de esta bella historia. Cuando se dice: ¿qué tienes?, entonces es como echar un vistazo hacia adentro, a nosotros mismos, mirar que hay talentos, que hay recursos, que hay alguna cosa dentro de nosotros, la fe. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la fe es algo espiritual, opera en la mente, es la manera de nosotros creer en Dios o creer en las promesas de la Biblia. Pero la sola fe no basta, hay que actuar. Por eso el profeta le da unas indicaciones: ve al vecindario, pide prestadas muchas vasijas, reúne a tus hijos en la casa, cierra la puerta, enciérrate allí, y comienza la operación de la multiplicación del aceite, pasando de la vasija milagrosa, diríamos, a las otras vasijas, hasta que todas se llenaron y no hubo más vasijas desocupadas. Solamente creer no es suficiente, es necesario actuar. Una vez estaba el Señor Jesús en el mar con sus discípulos. Él dormía y se hizo una gran tempestad. Había olas, oscuridad, viento. La situación se puso enervante y difícil para todos los que viajaban en esa barca. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, perecemos. Entonces el Señor se levantó, reprendió los vientos y el mar, y la Biblia dice que se hizo gran bonanza. Acto seguido, los discípulos dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Observe usted que era necesario esa tormenta,
Y aquella experiencia que parecía terminar, acabar con todo, pero era necesario para que brillaran otras cosas que hasta ese momento no se veían brillar, y para que ellos reconocieran que Jesucristo era más que un hombre, más que un profeta del nivel de los que ya el pueblo conocía, que Jesús era Dios, era alguien supremamente grande, era el Mesías, el divino Mesías, del cual habían hablado los profetas de la antigüedad. En este momento, en el caso de la viuda, era necesario este momento de crisis para que sucedieran algunas cosas: la unión familiar, una mirada hacia el interior de la propia vida de la persona, de la viuda, mirar hacia adentro de ellos mismos. ¿Qué cosas de valor hay ahí adentro? ¿Qué cosas valiosas tenemos nosotros? Y aunque aquella mujer era una mujer muy humilde y de un estrato inmensamente pobre, pero sin embargo habían cosas valiosas que ella tenía: la capacidad de reunir a sus hijos, la capacidad de la amistad que tenía y el acceso que tenía hacia el profeta Eliseo. Además, parece que ella tenía una virtud, y era que tenía cierta capacidad, era una mujer sociable. Por eso pudo llegar al vecindario, y el vecindario colaboró prestándole ollas, muchas ollas vacías. Entonces, es importante, usted que me escucha, y a los hermanos, a la iglesia, cada día el mundo se va a poner más difícil, la situación, la enfermedad, la pobreza, la estrechez, las dificultades, el difícil acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo, a tener un hogar digno, una vida digna, porque cada día las cosas se vienen complicando, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y a todas las personas. Jesucristo dijo que las crisis que están profetizadas en la Biblia serían como un lazo que afectaría a toda la humanidad sin restricción alguna. Entonces necesitamos la piedad, necesitamos la fe, necesitamos no esperar tanto que las soluciones van a venir del exterior. Las soluciones y los milagros van a brotar de dentro de nosotros mismos, de nuestro propio corazón. Van a brotar los recursos, las virtudes, los talentos, las oportunidades, las capacidades, y Dios toma de lo que nosotros tenemos. Por eso debemos enriquecernos en Dios, fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Los hogares tienen muchos problemas. En las familias hay divisiones, hay pobreza, estrechez, enfermedades, hay conflictos. Y esos problemas vienen con la gente a la iglesia, llegan a la iglesia. Y si en la iglesia no sabemos manejar esas situaciones, entonces vamos a tener una iglesia también con muchos problemas
y con muy escasas soluciones o con ninguna solución. Necesitamos volvernos piadosos, necesitamos enriquecernos en la fe, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, necesitamos que nuestros hogares se llenen de Dios. Al fin de cuentas, teniendo a Dios, lo tenemos todo. Teniendo a Dios, tenemos en nuestra mano las soluciones y los recursos y los elementos para salir de nuestras encrucijadas y para solucionar nuestros grandes problemas, los problemas del diario vivir. Creo que es la solución. Aquí tenemos la solución para los problemas de la familia, para los problemas que se nos puedan presentar en un nivel más grande en la iglesia. Aquí tenemos las soluciones. La Biblia nos da fórmulas muy sencillas, ejemplos muy sencillos, pero que funcionaron en alguna época, en algún momento especial. Y están ahí, porque la Biblia sigue diciendo que si están ahí, es porque están vigentes hoy todavía. Y hoy también pueden solucionar y pueden ayudar a resolver nuestros propios conflictos. Que nuestra casa sea bendecida, se enriquezca, se llene de Dios, se llene del Espíritu Santo, se llene de virtud, para que podamos aprender a manejar los problemas y las dificultades del diario vivir. El Señor te bendiga.